El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad. La violencia urbana es un tema que une a tres jóvenes y promisorias figuras del periodismo y la literatura colombianas que presentan sus obras en la 26ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo. Balas por encargo, Un complot para matar el diablo y Viólame suavemente. Son los sugestivos títulos de estos libros cuyos autores nos acompañan hoy en Congreso y Sociedad. En primera instancia está con nosotros Patricia Rodríguez, autora de Viólame suavemente. Patricia, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias a ti por la invitación. Voy a leer una presentación un poco autobiográfica de Patricia Rodríguez. Nace en la indiferente Bogotá en 1979. Comunicadora social y libretista con 12 años de experiencia en el medio audiovisual como escritora de historias de amor para televisión. Ha comido y vivido gracias al melodrama clásico y los sueños irreales del príncipe azul. Proxeneta de telenovelas y esclava de la literatura, dependiendo del estado de su cuenta bancaria. Hija y nieta de escritores. Viajera testaruda, ha recorrido el mundo de extremo a extremo, marcando con una X todos los continentes. Narradora de universos interiores, prefiere desobedecer a lo obvio y estirar al límite el caucho de la transgresión. Amante de los eventos simples, así como de las historias femeninas en las que las victorias son pírricas. Bueno, sorprendente como tu obra esta introducción. Hablemos de la transgresión. ¿Cómo llegaste a concebir este libro, Viólame suavemente, en el cual se enfoca el tema de la violación desde la perspectiva del violador y de la persona violada? Sí, yo pienso que como mujer yo sentía una responsabilidad de hablar del tema. Basta con que en Colombia nosotras, las mujeres, caminemos por una calle a oscuras o de noche para sentir esa sensación de que algo nos puede pasar, ese miedo constante con el que vivimos. Me interesé en el tema y dije, no esperemos a que haya otra víctima para refrescarlo. Y me adelanté a hacer el libro. Sí, es verdad, son las dos versiones, la misma historia, dos personajes narrado en primera persona. ¿Y a qué reflexiones interiores te ha llevado la investigación y la escritura, el ejercicio mismo de la escritura del libro? Yo creo que lo más importante, la conclusión a la que yo llegué después de investigar el tema y escribirlo fue que estamos en una sociedad que es cómplice de las violaciones, que es permisiva, que culpa a la víctima. Y pienso que lo más difícil que tenemos, lo que tiene que cargar una víctima, más allá de su dolor físico y de todo lo que le pasa, es la culpa con la que la gente la rechaza y la perturba todo el tiempo. ¿Fue fácil o difícil encontrar editor para tu libro? Un libro tan comprometedor y tan polémico inclusive. Fue muy difícil, muy, muy difícil. Este libro pasó por muchas casas editoriales y fue solo hasta que la Oveja Negra se interesó en él que logré sacarlo, pero tomó mucho tiempo y muchas negativas. He hablado con muchos editores en la Feria del Libro y todos coinciden en ver en Patricia Rodríguez una figura promisoria de la literatura. ¿Desearías dedicarte enteramente a la literatura? Por supuesto. Si pudiera lo haría, sería un sueño de mi vida. ¿Y cuál es tu actividad actual? Entiendo que tus ancestros, los ancestros tuyos hay escritores. El escritor fue tu abuelo, por ejemplo. Mi abuelo escritor, mi padre escritor. Yo me dedico a escribir libretos para la televisión. Llevo en eso 12 años escribiendo historias, telenovelas.
pero el sueño, si uno pudiera dedicarse a esto y vivir de esto, sería los libros, por supuesto. Bueno, dice tu presentación que eres proxeneta de telenovelas y esclava de la literatura. ¿Es una gran lectora? Me gusta leer mucho, me gusta leer sobre todo libros nuevos, modernos, de autores jóvenes. La literatura moderna es apasionante, hay libros que simplemente te atrapan y que lees en una sentada, es increíble. ¿Qué autores jóvenes En este instante estoy leyendo un libro muy bueno que se llama Los 100 golpes, de una autora que se llama Melissa P. Melissa P. es una niña que empezó a escribir a los 16 años sobre temas sexuales, muy controvertida, italiana ella, y el libro es maravilloso, pero es el diario del despertar sexual de una niña, es espectacular. Y entre los autores colombianos de tu generación, tengo un amigo que es escritor que se llama Andrés Burgos, he leído algunas de sus obras, es muy bueno, tiene esa capacidad, él trabaja en televisión, esa capacidad de narrar con imágenes, entonces son libros que uno se consume rápidamente. ¿no es que han lanzado, pero es un libro de una novela negra? ¿Burgos? El año pasado lancé un libro, sí, pero este año no, creo que este año no salió. Y sacó la película que fue Sofía y el terco. ¿La intención sería llevar Viólame suavemente a la pantalla grande? Ojalá, si es posible, sí, hacer un guión y volverlo una historia más masiva para más público. ¿Lo estás escribiendo? No, todavía no. No he tenido tiempo. Háblanos un poco más de Viólame suavemente. ¿Qué aspecto de esta novela, una novela de 100 y pico de páginas, te costó más trabajo escribir? La versión, por supuesto, escribir una violación desde un punto de vista masculino, desde el punto de vista del violador, es muy difícil para mí como mujer. Por un lado, porque soy la posible víctima, o sea, soy quien puede estar en manos de un violador y sufrir este fenómeno. Y por el otro, cuando empiezo a escribir y a justificar lo que él hace, me encuentro a mí misma justificándolo y diciéndole, oiga, ya entiendo por qué lo hace y entiendo y puedo ponerme desde su punto de vista. Eso fue muy difícil porque lo normal para mí es odiarlo, pero en momentos me encontraba a mí misma casi que justificándolo y aceptándolo, y esa dualidad para mí como escritora fue complicadísima. Por supuesto también escribirla a ella desde su dolor, desde su recuperación sexual, es muy difícil como mujer, porque pienso que el gran aporte de este libro es que yo quería ver la violación desde el punto de vista íntimo, sexual, de cómo una mujer así haya sido víctima, nadie le quita que es mujer. Y hay un capítulo muy interesante en el libro que es el que más me gusta a mí, que se llama Sueños mojados, que es en el que ella explica cómo su cuerpo vuelve a sentir deseo. Me explicabas que has encontrado en las redes sociales algo sorprendente sobre este tema. Es increíble cómo este tema pues, genera socialmente humor, genera socialmente chistes, como que obviamente la sociedad tiende a volver los grandes problemas a través del humor algo más sencillo y algo mucho más fácil de convivir. Y al meterme a internet a hacer el primer avance de la investigación, encontré foros en que los violadores se comunican entre ellos y se cuentan sus hazañas. Eso fue muy impactante para mí, ver la forma tan cruda, desgarradora y tan orgullosa con la que cuentan lo que les pasa y lo que han hecho, y cómo se ufanan y se vanaglorian de sus víctimas. Es un ejercicio muy complejo. ¿No temes que alguien vaya a señalar tu libro como una apología del delito? Yo creo que lo importante es que lo señalen y que lo señalen de todo, porque esa es la idea, hablar del tema y generar una discusión alrededor de eso. Esa es la idea del libro. Sé que puede tener muchísimos detractores, pero eso está bien y eso es lo que yo pienso. No sé si una apología, porque bueno, ahora todo lo que se cuenta desde el punto de vista de los malos es apología, pero pues yo acá no estoy vendiendo una idea ni lo estoy vendiendo a él como un superhéroe. Yo quiero que la gente se dé cuenta por qué los violadores lo hacen y que de verdad se entienda, porque no podemos quedarnos en una sociedad que repare víctimas. Si uno no trabaja con los victimarios, nunca va a lograr nada. Eso es lo que yo creo. Bueno, felicitaciones una vez más, Patricia Rodríguez Reyes, por esta primera obra, Viólame suavemente, que
presagiamos va a tener un enorme éxito editorial. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presencia en Congreso y Sociedad. Gracias a ti. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter @senado.gov.co y @noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com/senado.gov.co. Somos un congreso de puertas abiertas. Congreso de la República. La Casa de la Democracia. Congreso y Sociedad con Juan Miguel Álvarez. Él es el autor de Balas por encargo, vida y muerte de los sicarios en Colombia. Dice Alberto Salcedo Ramos en la introducción de este libro que es una historia tan dura como inolvidable. Cuéntanos, Juan Miguel, por qué es dura esta historia y por qué debe ser inolvidable para los colombianos. Néstor, gracias. Es dura porque habla de la vida de algunas personas que, por las razones que sea, se dedican a matar por encargo, es decir, se dedican a asesinar, ya sea por una cantidad de dinero o porque es su oficio de base. Y pues aceptar que esto ocurre y que además de eso ocurre con frecuencia es muy duro, es indignante que, digamos, en este país y en el mundo exista este tipo de oficio. Y es inolvidable, creo yo, dirá Alberto, porque se reconoce como el país profundo, como que se encuentra uno con el país que está en la médula de la comunidad, en la esquina, en la calle, en los barrios más populosos, y entonces puede llegar a ser también inolvidable. Usted, Juan Miguel, es un reportero clásico, nato, anglosajón. ¿A qué escenarios lo llevó esta investigación de más de 4 años para producir Balas por encargo? Digamos, fue una investigación que se enfocó en el área metropolitana de Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa de La Virginia y Santa Rosa de Cabal, que aunque no hace parte del área metropolitana, pues está ahí muy junto. También a algunos municipios del occidente de Risaralda, Balboa, La Celia, Belén de Umbría, y también a algunos municipios del norte del valle, Anserma-Nuevo, Cartago, sobre todo El Águila. También algunos municipios de Caldas, sobre todo el sur occidente de Caldas, Viterbo, Belalcázar. Y además de eso, digamos, dentro de estos barrios, dentro de estos municipios, en barrios que eran, digamos, que estaban relativamente sitiados por el crimen, en comunidades que estaban, digamos, muy acostumbradas o que convivían o les tocaba convivir con hombres armados, ¿cierto? Entonces, es como esos dos escenarios. ¿Es el sicariato una forma de ganarse la vida? ¿Es tan fácil conseguir un sicario como una droga en una farmacia? Claro, es fácil, es un oficio. Después de tantas décadas de violencia en este país, la gente que incluso no es criminal, la gente que incluso, digamos, no hace parte de una organización criminal, puede llegar a actuar de manera criminal porque lo considera muy normal. Es muy común que, por ejemplo, una persona que tenga una pequeña panadería, una pequeña tienda, y si tiene algún problema, pues termine buscando a alguien que le solucione ese problema de la manera más violenta. Es muy común, y en comunidades como las del eje cafetero ocurre con mucha frecuencia, y eso hace que tanta demanda, concluya en tanta oferta. Dice la presentación del libro, el autor da cuenta de los primeros asesinos a sueldo en los albores del narcotráfico, devela el origen y funcionamiento de las oficinas del cobro del cartel del norte del Valle y de las más recientes bandas de microtráfico surgidos luego de la desmovilización paramilitar.
Bueno, no, el libro es una búsqueda en el tiempo. Cuenta un poco el origen, el surgimiento de los primeros sicarios, cuando el narcotráfico no estaba agrupado en carteles, nadie hablaba de carteles, sino que eran pequeños clanes familiares dedicados al tráfico de droga desde Colombia hasta Estados Unidos y entrando por Miami. Y después de eso doy un repaso de lo que ocurrió con el narcotráfico en el norte del Valle, el eje cafetero, que es prácticamente uno de los carteles más importantes que ha dado el narcotráfico en el mundo. Y después termino, digamos, mostrando cómo esa violencia de los carteles y el paramilitarismo desemboca en la constitución y en la proliferación de unas pequeñas bandas, pequeñas digo porque no eran tan grandes como los carteles, pero igual son muy grandes, de que llegaron a controlar las economías ilegales de las ciudades, desde el tráfico menudo de drogas hasta la prostitución de esquina, hasta las vacunas en las tiendas, al servicio de transporte público, a los taxistas, y cómo estas bandas pues también funcionan como oficina de cobro y como oficina de sicarios, tienen un pie de fuerza, unos muchachos armados y entonces, digamos, ofrecen de manera obligada su servicio de cobranza y de asesinato en caso de que sea necesario a la gente de la comunidad. Este servicio obviamente es un servicio pues, criminal y además de eso resulta, en muchas veces resulta obligado, casi que impuesto. ¿Es el tema de la violencia el único tema que le preocupa para la producción de sus Digamos libros? que tengo ambición en muchos temas. Hay otros temas que son de corte más cultural, más literario, que también me interesan mucho, sobre todo los artistas o los escritores o los músicos que están en la última fase de su producción o que están ya en la vejez y que se están mirando a sí mismos ya después de haber hecho toda una vida de producción, de obras, de libros, y cómo se miran, qué piensan, ¿valió la pena haber sido escritor, valió la pena haber sido poeta, valió la pena haber sido cantante? Y porque, entre otras cosas, estos personajes no son muy exitosos, podrían llamarse como personajes de géneros B, que no tienen mucha difusión, que son por ahí como más o menos de públicos muy minoritarios, y que ellos sacrificaron toda su vida para trabajar en eso, pero eso finalmente no les atribuyó, digamos, en un nivel de vida o estabilidad económica o lo que sea. ¿Valió la pena? ¿Cómo fue? ¿Qué piensan ahora? ¿En qué están ahora? Esos temas también los toco mucho y varios de esos temas han salido pues, en forma de crónica en la revista El Malpensante. Bueno, podría ser su padre uno de los protagonistas, porque es un gran amigo, un admiradísimo escritor y una persona que dedicó también toda su vida a la literatura y al periodismo. Es verdad, pero mi padre alcanzó relativo éxito, o sea, alcanzó relativo reconocimiento social y regional, alcanzó a hacer, digamos, ganarse un doctorado honoris causa en la universidad y alcanzó a tener que algunos académicos lo estudian y eso, de cierta manera mi papá tiene un reconocimiento y mal que bien ha hecho eso. Mucho menor del que merecería, lo digo yo. Probablemente sí. Bueno, será muy interesante ver esa sinfonía inconclusa de los autores semi-desconocidos. Tú eres reconocido como uno de los más importantes investigadores de esta realidad social colombiana de la violencia urbana que vivimos. Y dice aquí la editorial que te presenta, el grupo de libros que le descubrieron al mundo los rincones impenetrables del sicariato colombiano, como No nacimos pa' semilla, de Alfonso Salazar, La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo, o Rosario Tijeras, de Jorge Franco, merece agregarse Balas por encargo. ¿Qué opinión te merecen esos conceptos y qué opinión te merecen esos autores? Bueno, pues digamos que como presentación cumple su función, que es promocionar el libro. Yo agradezco mucho, es una generosidad, es un comentario muy generoso, pero digamos que hay que esperar que la historia de los lectores lo diga, o sea, hay que esperar que finalmente el libro perviva, si es que pervive, esperar que, digamos, que el libro cumpla su ciclo de vida, ¿no? que se consuma, que lo compren, que lo lean, que lo comenten. Hay libros que ni siquiera llegan a eso. Hay libros que se publican y que al principio se reseñan, se comentan, pero nadie los lee. Hay libros que cumplen lo segundo, se reseñan, se publican, se reseñan, se leen, pero nadie los comenta. Y hay libros que cumplen las tres y tampoco siguen. Hay libros que se publican, se reseñan, se comentan
y a pesar de eso su vida es muy corta. Entonces yo quedaría muy satisfecho con que al menos mi libro fuera leído y al menos comentado, ya con eso yo estaría muy contento. Ahora, si se está incluido, si alguna vez en la historia de Colombia lo incluyen dentro de este grupo de libros, pues para mí es una gran satisfacción. Bueno, el tema de Colombia es y sigue siendo la violencia. ¿Qué opinas de la paz y el sueño de la paz? No, la paz es finalmente una ilusión, es una esperanza. Y como toda esperanza, es más fácil hablar de ella que volverla realidad. Entonces, a pesar del proceso de paz que viene con las FARC, del proceso de paz que se hizo con los paramilitares, y a pesar de la buena intención del gobierno, las ciudades tienen un gran nivel de descomposición. Las organizaciones criminales existen y no son producto exclusivo del conflicto armado. Los altísimos índices de pobreza y de exclusión generan mucho resentimiento y ese resentimiento da pie para cobrárselas por su propia cuenta, para tener formas de vida distintas, formas de vida criminal. Y además de eso, en un país y en una región, la región latinoamericana, digamos, tan proclive al crimen y a la delincuencia como forma de ganarse la vida, pues hace muy difícil que en términos reales la paz se consiga en este país después del proceso de paz con las FARC, después del proceso con las FARC o después de la negociación con los paramilitares. Habría que ver cómo esas sociedades y esas comunidades, estas ciudades, nuestra región latinoamericana, cómo es capaz de salir al paso al crimen organizado y cómo es capaz de salir al paso construyendo sociedades modernas, realmente modernas, con procesos de inclusión, con procesos de desarrollo, con procesos de trabajo y de educación, para poder, digamos, contrarrestar lo que el crimen organizado tiene para esta región, ¿no? Entonces, es una ilusión y es una esperanza la paz, pero hay que trabajar mucho para eso y ese proceso de paz ayuda, pero seguramente no va a ser suficiente. Bueno, muchísimas gracias a Juan Miguel Álvarez por su presencia en Congreso y Sociedad. Nosotros damos fe de su destreza como narrador, de su entrega como investigador, de su mística como periodista y esperamos que Balas por encargo no sea un disparo al aire. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter @senado.gov.co y @noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com/senado.gov.co. Somos un congreso de puertas abiertas. Congreso de la República. La Casa de la Democracia. Habíamos conservado una silla vacía en razón de que nuestro tercer invitado para este programa especial sobre la violencia urbana, el escritor y periodista Yesid Toro Meléndez, no había podido estar presente en la grabación del programa porque las amenazas en su contra lo hicieron salir de la ciudad en algún momento y del país en otro momento. Pero, para fortuna, hoy lo tenemos acá. Bienvenido, Yesid, a Congreso y Sociedad. Un placer. Vamos a hablar de tu obra, que en realidad nos ha emocionado, nos ha producido hondas reflexiones. Es una obra escrita en Cali sobre el escenario de la guerra urbana que se vive entre las pandillas en el distrito de Agua Blanca. Su nombre, Un complot para matar al diablo. Cuéntenos de esta historia, Yesid Toro. Bueno, es una historia que comienza en el año más o menos 2007, realmente en abril del 2007, cuando se tiene conocimiento en Cali por primera vez de un crimen que tuvo mucha resonancia cometido por un menor de edad de un sector del distrito Agua Blanca. Entonces llamó mucho la atención la manera como lo perpetró, como cometió este hecho con
con mucha sevicia, y fue además uno de los jóvenes, de los primeros que fueron juzgados o judicializados con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que pues la ley 1086, que en el 2006, cuando el gobierno de Uribe se promulga y se pone en marcha en las principales ciudades a partir del 2007, y Cali es una de las ciudades, de las principales ciudades donde se aplica, donde se pone a funcionar todo ese aparato que se armó para el tema de infancia y adolescencia, que fue la policía de infancia, los personeros delegados, procuradores delegados, los defensores del pueblo delegados para infancia y adolescencia, y los juzgados, desde luego, ¿no? La fiscalía, bueno, todo el aparato. Entonces este muchacho va por primera vez, y en abril del 2007, después de haberle propinado muchas puñaladas a un hombre, un zapatero, es llevado a audiencia, acepta los cargos, y a partir de allí le dicen, bueno, usted, le dice el juez, usted tiene una medida de internamiento preventivo que equivale como a una condena en el sistema penal para mayores de edad, de 4 años en centros de formación juvenil. Y los centros de formación juveniles, que son operados, que son, digamos, dirigidos por el ICBF, pero operados por comunidades religiosas, en este caso en Cali, de los terciarios capuchinos, reciben a este muchacho, que ya tenían unos 200 allí, 200 y algo, y comienza verdaderamente la historia, pues, de Ricky, que es también un poco la historia de cómo falla el Código de Infancia y Adolescencia en Cali. ¿Quién fue Jesse Ricky, el personaje central de esta novela? En realidad él es el quien representa todo lo que se vive con los menores en las barriadas, en los sectores populares de cualquier ciudad. Ricky es un muchacho que, contrario a lo que se venía pensando en otras obras, en otras historias que se han contado sobre este género, él nunca fue un muchacho sicario. Él fue un muchacho en un entorno violento, pero con un hogar funcional. Él creció con la figura de padre y madre, aunque realmente no fue el padre el que lo crió, porque el padre a él lo asesinan antes de que él naciera, pero su padrastro se hizo cargo de él. O sea, la mamá de él consiguió un señor, y entre los dos levantaron a este muchacho y levantaron a los otros hijos, relativamente con las cosas que un muchacho puede esperar en medio de un barrio popular, es decir, estudiar, que le compren sus zapatos, que le compren su ropa, incluso lo mandaban a escuelas de fútbol en las tardes cuando salía de primaria y arrancando el bachillerato. Entonces era un muchacho que iba, incluso con una carrera de futbolista muy promisoria, iba muy bien, pero más o menos a los 14, 13 años él pierde el rumbo, pierde el sentido de lo que está haciendo. Primero porque en la vida real él se entera que cómo fue asesinado su padre. A ese punto iba, ¿sería el conocimiento de la forma brutal como fue asesinado su padre? Sí, eso despierta un odio. Eso despierta un odio y despierta una necesidad de venganza. Cualquier ser humano puede sentir odio y puede sentir una necesidad de venganza, pero si no hay unos contenedores para que usted no desarrolle eso, uno termina cometiendo, uno termina cumpliendo con esa venganza y alimentando mucho más ese odio. Cualquiera puede tener ese sentimiento, pero si tiene un padre o una madre consciente que le dicen no, esto y lo otro, o no está en un entorno, pero cuando usted conoce esos sentimientos, conoce esa realidad y se alimenta de la droga y de amigos pandilleros y de esto y de lo otro, entonces eso finalmente sale de ese ser, y ahí es donde este muchacho en algún momento de su vida termina infortunadamente liderando la pandilla, además por cuestiones de destino también, ¿no? Termina liderando una pandilla que venía de la época de los Rodríguez, una pandilla que era muy, muy histórica en ese sector del distrito, y que tuvo su apogeo, luego bajó, y cuando aparece la figura de este muchacho ya saliendo de la crisálida
de lo que era y convertido ya en lo que es ahora, ese nuevo ser, ese nuevo ser para mal además, una mariposa negra. Entonces, allí ya es donde él encara esa situación, se hace líder de la pandilla y comienza su etapa criminal y comienza a generar todos los problemas para su familia, para él y para toda la sociedad. ¿Es esta su primera obra? Este es mi primer libro. Bueno, yo llevo cerca de 18 años en el periodismo y en los últimos 10 años muy dedicado al tema del conflicto armado. Y cuando llegué a Cali me llamó mucho la atención porque yo ya había conocido paramilitarismo, ya había conocido FARC y había conocido un poquito BACRIM y narcotráfico. Entonces, haber vivido en varias regiones como el Putumayo, como Nariño, como el Magdalena Medio y el norte del Valle, me dejó una gran cantidad de experiencias y de cosas respecto a esas violencias. Y hablar de los últimos años en Colombia sin tocar estos temas, pues es como ignorar la realidad que hemos vivido. Entonces, llego a Cali y me encuentro con el tema de la violencia urbana, que uno tenía como la idea de que la violencia urbana sí, que hay ladrones y que en todas las ciudades pues hay fleteros y hay pandilleros y bueno, esto en los 80 nació en las grandes ciudades. Me acuerdo tanto que le decían a uno que no fuera una miniteca porque pues ahí estaban los minitequeros y la pandilla y todo eso, pero eso pues cuando uno estaba muy pollito, muy sardino. Y cuando yo empiezo a tratar de sumergirme en esa realidad del distrito de Agua Blanca, de Siloé, y conozco también el barrio Cuba de Pereira, y lo comparo con la Comuna 13 de Medellín y con Ciudad Bolívar en Bogotá, y yo veo que eso todo es igual, y que en El Salvador las maras, y que en las favelas, en Río, esa vaina toda es un mismo resultado de un mismo mal y de un mismo problema. La violencia juvenil en Cali está muy marcada y está muy estructurada además, porque no es simplemente la pandilla que está ahí porque es territorial o porque se están peleando la calle o la niña o esto o lo otro. No, ya hay unas estructuras y esas estructuras están alimentadas y además están sirviendo de insumos para los grandes narcotraficantes que son los que están moviendo la criminalidad, por lo menos en una ciudad como Cali. ¿Cómo ha cambiado su vida la publicación de este libro? ¿Son fruto de esa aparición de El complot para matar al diablo, las amenazas que usted ha recibido? Un hecho infortunado, pues personas que se creen con derechos sobre esta obra, que cabe aclarar, es una obra de ficción, es una obra que no es demandable, es una obra además que retrata una realidad y que quiere hacer un aporte constructivo a la sociedad. Personas que se creen con derechos sobre eso pensaron que yo me estaba llenando de dinero y no sé, movidas por quién, intentaron pedirme dinero. En una primera instancia yo les dije de buena manera que tal vez existía la posibilidad de darles algo si se vendía bien, pero pues es que el libro, y usted sabe, vender libros en Colombia no es fácil, sobre todo cuando uno es escritor independiente, cuando no hay una gran estructura de editorial detrás de uno. Entonces yo ni me he llenado de dinero, ni soy rico y ni he tenido el dinero para darles, y eso llevó a que estas personas empezaran a presionarme para que les entregara ese dinero, y luego ocurrió un hecho infortunado en el que esas personas, una de ellas fue detenida y allí ya se suscitó un odio y una situación que no hemos podido aclarar muy bien y que yo esperaría que se pudiera solucionar en el término más corto. Lo que sí está claro es que esta primera obra, Complot para matar al diablo, de Yesid Toro Meléndez, es una obra que bien vale la pena adquirir. Es la radiografía de un problema social muy agudo que ocurre en la ciudad de Cali y que igual se proyecta en muchísimas otras ciudades del país. Yesid Toro Meléndez es un magnífico escritor, un periodista diestro, un investigador avesado, y su obra es realmente conmovedora. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los invitamos
aquí a Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.